amiga Arevalo y en este video vamos a aprender sobre los fenómenos físicos. Si tú no sabes cuáles son, acompáñame. Antes de explicarle los 7 fenómenos físicos, ustedes estarán preguntando, ¿pero qué es un fenómeno físico? Pues un fenómeno físico es un cambio que sufre un cuerpo, una materia, una sustancia, pero sin modificar su naturaleza. Les voy a dar 2 ejemplos. El primero es cuando ustedes van a patear un balón. Ustedes lo patean, el balón y ven que no va a modificar su naturaleza. El balón va a tener un desplazamiento, pero va a seguir siendo un balón. El segundo ejemplo que les voy a dar es cuando ustedes cortan una hoja. Ustedes fácilmente van a cortar una hoja en varios pedacitos. Aunque se corte la hoja, ella no va a recibir ninguna modificación de su naturaleza, va a seguir siendo la misma hoja, aunque con una diferente forma, pero va a seguir siendo la misma hoja. El primer fenómeno físico hace referencia al movimiento. El movimiento lo encontramos cotidianamente, como por ejemplo cuando de un árbol cae una hoja, o cuando vemos que un futbolista lanza un balón, puede ser otra observación, o fácilmente en nuestras calles vemos que se desplazan carros por nuestras avenidas. Pero en la física específicamente que hace referencia a un movimiento, pues este fenómeno físico nos dice que es un cambio de posición que experimenta un cuerpo en un espacio. En ese espacio, el cuerpo describe una trayectoria y tiene en cuenta aspectos como el tiempo, un punto de referencia, una distancia y cierta velocidad con la cual se está desplazando o se está moviendo. Dentro de este fenómeno físico, el movimiento, podemos evidenciar las leyes de un personaje llamado Newton. Newton estableció 3 leyes y la primera es el de la inercia, que la vamos a explicar con el siguiente experimento. Acompáñenme. En este experimento vamos a invitar a un ayudante que me sostenga aquí el billete. ¿Ustedes creen que cuando yo saque el billete se va a caer alguna de las 2 botellas? Hagan sus hipótesis. Mientras tanto vamos a experimentar con la física. ¡Charán! Sorprendentemente, ninguna de las 2 botellas se cayeron cuando yo saqué este billete. ¿Cuáles fueron sus hipótesis? Pues les cuento que sencillamente y sorprendentemente ninguna de estas 2 botellas se cayeron fue por la primera ley de Newton, la ley de la inercia. Entonces, la primera ley de Newton, que es la ley de la inercia, nos dice que un cuerpo va a permanecer en reposo o en un movimiento rectilíneo a una velocidad constante a menos de que actúe sobre él una fuerza. Y así lo vimos con las botellas. Teníamos 2 botellas en un estado de equilibrio pico a pico y no se cayeron porque fue por la ley de la inercia, que como les dije anteriormente, al no tener una fuerza externa que actuara sobre ella, pues permaneció en el estado de reposo que se encontraba en un inicio. Y es así como la fuerza se ejerció fue en el billete y no en las botellas. Bueno, para que haya una mayor claridad sobre esta primera ley, hay otro ejemplo que lo evidenciamos en este dibujo. Este dibujo nos trata de explicar cómo la bicicleta estaba ya no en reposo, sino en un movimiento rectilíneo a una cierta velocidad. Iba en su velocidad hasta que una fuerza, que en este caso es el objeto de la piedra, actuó sobre ella. Es decir, que detuvo esa constancia que tenía la velocidad e hizo que la persona y asimismo la bicicleta fueran hacia adelante. Esto es lo que ocurrió en la ley de la inercia, en este caso ya con un movimiento constante que tenía la bicicleta. La segunda ley de Newton nos explica sobre la proporcionalidad que hay entre la fuerza,
la masa y la aceleración. ¿Qué quiere decir esto específicamente? Pues que a mayor fuerza va a haber una mayor aceleración, pero cuando el cuerpo aumenta su masa, es mayor su masa, la aceleración va a tener un poco más de oposición con respecto a esa masa que ya se aumentó. Para que tengan una mayor claridad sobre lo que les estoy diciendo, vamos a tomar el siguiente experimento y el siguiente ejemplo para entender más la segunda ley de Newton. En la tercera ley de Newton, que habla sobre la proporcionalidad entre la fuerza, la masa y la aceleración, tenemos acá sobre la mesa 3 herramientas. Esta nos va a describir la fuerza, esta la aceleración y esta la masa. Para la fuerza tenemos una herramienta que sea muy pesada. Para la descripción de la aceleración tenemos este cuerpo que hace referencia a una cuatrimoto. Y para la masa tenemos este envase que en su interior contiene monedas para ejercer un mayor peso, una mayor masa. Ahora procedemos a hacer el experimento para asimilar la fuerza que influye en la aceleración. Entonces con un nylon vamos a amarrar esta herramienta a nuestro cuerpo, que es el carro, y lo vamos a soltar. Una recomendación, pueden poner en el piso algo alcolchonado para que no vaya a dañar el suelo en el cual vaya a caer la herramienta pesada. Lo van a conectar con un nylon y lo van a soltar. ¿Listo? 1, 2, 3. Se evidenció cómo una fuerza influyó en una aceleración. Entre mayor fue la fuerza, mayor fue la aceleración. Ahora, lo siguiente que vamos a probar es con la masa. Acá adentro recuerde que tenemos muchas monedas para generar un mayor peso. Esta masa la vamos a conectar al carrito. La pueden unir con un cordón o con un nylon también. En mi caso, como el envase ya conecta un cordón, es necesario. Ahora, ¿qué va a pasar? Ustedes en sus casas hagan sus hipótesis. ¿Será que va a ser más rápido o su aceleración va a ser más lenta? ¿Ustedes se creen? Pues vamos a probar. Acá ya tiene una masa, lo vamos a botar en 3, 2, 1. Pues como vieron anteriormente, la masa influyó en la aceleración. ¿Qué quiere decir? Que la masa al tener una mayor masa, tuvo una mayor oposición en la aceleración. Y la fuerza, asimismo, cuando estuvieron estos dos solos, la fuerza aumentó. Aumentó cuando esto no estaba. Bueno, pero ustedes estarán preguntando, ¿qué será la aceleración? Pues como vieron en el experimento, se definía más como esa variación de la velocidad respecto a un tiempo. Usualmente eso se utilizaba para ganar o para aumentar la velocidad. La tercera y última ley es la ley de acción y reacción. Cuando ejercemos una fuerza en un sentido, vamos a recibir la misma fuerza, pero en el sentido contrario. Un ejemplo es cuando vamos a rebotar un balón a la pared. Si tiramos el balón, lo vamos a volver a recibir con la misma fuerza, pero en el sentido contrario. La reacción que se tiene al tirar el balón como la acción. En el siguiente experimento vamos a utilizar nylon. Consigan un nylon, no importa el largo, que puedan conectarlo de un extremo a otro extremo. Dentro del nylon vamos a colocar un pitillo. El largo no importa, el corto tampoco importa. Lo importante es que se pueda desplazar a lo largo del nylon para que llegue al otro extremo. Bueno, ya llegando a este extremo, vamos a inflar nuestra bomba. En sus casas lo pueden hacer con la boca o con un inflabomba. En mi caso lo voy a hacer con la bomba. ¡Charán! Ya tenemos
tenemos inflada nuestra bomba. Ahora vamos a cortar un pedacito de cinta y lo vamos a pegar debajo de nuestro pitillo de esta manera. Después de que lo peguemos, vamos a pegar ahora la bomba de esta forma, que el piquito quede en la parte de atrás. Recuerden que no lo pueden amarrar, lo vamos pegando de esta manera, que no se nos vaya a soltar. ¿Ustedes qué creen que va a pasar? ¿Será que va a salir volando? Pues vamos a evidenciarlo. Vamos a soltarlo en la cuenta regresiva. 3, 2, 1. Entonces, ¿qué fue lo que pasó en el experimento anterior? Pues el globo, que estaba lleno de aire, al soltarlo, el aire se expulsó y salió por un lado, haciendo que el globo se dirigiera hacia el otro lado, en dirección contraria. Y ahí se evidencia la ley de la acción y de la reacción. Entonces, ¿para qué era el nylon? El nylon era para facilitar el experimento como un hilo conductor y evidenciar la trayectoria, y ahí incluimos otro aspecto que es la velocidad en el cual se estaba dando ese experimento, esa ley de acción y reacción. Pues esa velocidad, como la magnitud física, que tenía un recorrido, una distancia por una unidad de tiempo. En sus casas pueden hacer el experimento mirando cuánto tiempo va a demorar y la distancia que va a recorrer. Por ejemplo, si ustedes dejan 1 metro de largo, va a tomar un tiempo. Pero si el nylon lo dejan un poco más largo, a 2,5 metros, el tiempo va a ser mayor. Pueden evidenciar esos aspectos que son también muy interesantes que los toquen en casa. El siguiente fenómeno físico es el calor. Pero ¿a qué hace referencia el calor? El calor lo sentimos en algunas ocasiones, pero en la física, ¿qué hace referencia? Pues el calor es una cantidad de energía y es una expresión del movimiento de las moléculas que componen un cuerpo. Ahora, una pregunta. ¿Ustedes creen que un objeto frío tiene calor? Pues sí, tiene calor, ya que sus átomos están en constante movimiento. Pues como ya lo dijimos, el calor es la energía total del movimiento molecular en un cuerpo. Y ahí viene la diferencia con la temperatura. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre temperatura y calor? Pues la temperatura es la medida de dicha energía. El calor depende de la velocidad, de las partículas, de su número, de su tamaño y su tipo. Pero la temperatura no, solamente la medida. No depende ni del tamaño, ni del número, ni del tipo. Para el fenómeno del calor vamos a hacer el siguiente experimento. Para ello van a necesitar estos materiales. Un vaso que contenga agua, un vaso de vidrio, un recipiente vacío que sea más grande que el vaso de vidrio, una vela, de preferencia que sea gruesa, colorante y focos. Lo primero que vamos a hacer es colorar el agua que tenemos acá. Con mucho cuidado, pueden pedir ayuda a los adultos. Vamos agregando el colorante. Pueden ir revolviéndolo, que vaya adquiriendo el color. Bueno, ya va adquiriendo color nuestra agua. El siguiente paso, van a prender con mucho cuidado la vela. ¿Listo? Entonces, y la van a tratar de pegar en el centro del recipiente. Tienen mucho cuidado que no se vayan a quemar. Después de ello, sin apagar la llama de la vela, van a agregar el colorante, el agua. ¿Para qué se le puso color? Ustedes se estarán preguntando. Para que se evidencie más el efecto del experimento. Si lo dejamos así transparente, no lo van a notar. Ahora, para finalizar con el vaso,
el envase de vidrio lo vamos a colocar sobre la vela, tapándola. Mucha atención. ¿Ustedes qué creen que va a pasar? Vayan generando sus hipótesis. Un experimento del calor, vamos a necesitar los siguientes materiales. Nuevamente, un recipiente que contenga agua, 2 bombas, una vela, fósforos y un embudo. ¿Qué vamos a hacer? Va a haber una bomba que va a contener agua y la otra solo aire. Para agregar el agua a esta bomba, vamos a utilizar el embudo. Vamos a ponerlo. Ya con nuestra bomba dentro del embudo, vamos a agregar esta agua que la reutilizamos. Hay que ser amigable con el ambiente. Vamos a añadir un poco. Utilizamos este recipiente para que no se nos vaya a regar en nuestra mesa. Vamos a agregar solo un poco, que quede en la parte inferior de la bomba. Lo vamos a retirar del embudo. Ya con nuestra agua dentro de la bomba, vamos a proceder a inflarla. Ya con la bomba inflada que contiene agua, vamos a inflar una bomba que no contenga agua. Después de esto, vamos a prender la vela y empezamos a experimentar. Primero vamos a acercar al fuego la bomba que está únicamente con aire. ¿Ustedes sí creen que vaya a pasar? Ahora vamos a acercar esta bomba que contiene agua. ¿Será que se va a estallar igual que la bomba de ahorita? Acerquémoslo a ver qué pasa. En el segundo experimento, que teníamos la bomba y teníamos la vela, ¿qué fue lo que sucedió? La explicación de esto se puede dar porque cada cuerpo posee diferentes capacidades para absorber el calor dependiendo del material del que está compuesto. Cuando teníamos la bomba de agua, que contenía agua y que contenía aire, no se estalló, mientras que si teníamos la bomba con solo el aire, sí se estalló. ¿Qué habrá pasado? Lo que sucedió es que el fuego de la vela emite una gran cantidad de energía térmica. El caucho del globo está en una tensión por el aire en su interior y al acercarlo a la llama acumula más calor del que puede soportar. Cuando llega a su límite, el caucho se desforma y ¡pam!, estalla. ¿Y qué pasó entonces con del agua? Pues el agua en su interior del globo absorbe la gran parte de la energía, equilibrando así las temperaturas. Como el agua requiere mucha más energía para alcanzar altas temperaturas, mantiene refrigerado el caucho por mucho más tiempo. Es por eso que tardó más tiempo en estallarse. Y bueno, como nos lo contaba nuestra compañera Camila, seguiremos con los fenómenos físicos. Y con esto seguiremos con el sonido, que es un fenómeno físico percibido por el oído. Claro que lo que el oído percibe es una vibración transmitida a través del aire, que se puede transmitir en frecuencias muy altas o muy bajas. Para esto tenemos que las frecuencias están entre las menores son de 20 Hz, a estas menores de los 20 Hz se les llama infrasonidos y las mayores a los 20.000 Hz se les llama ultrasonidos. Para esto también entonces tendremos la comprobación. Vamos a hacer un experimento en el cual comprobaremos que las ondas sonoras sí existen. Para esto encontraremos que si colocamos una canción en nuestro celular con el parlante pegado a una hoja o a un material duro o blando, lo colocaremos así, pondremos el máximo volumen en el celular y lo colocaremos sobre y
pondremos a sonar la canción. En el momento que comienza a sonar la canción, como ya se pueden dar cuenta, comenzará a sentirse una vibración leve sobre esto. Así podremos comprobar que las ondas del sonido sí existen. Y continuaremos con la luz. La luz es una radiación electromagnética capaz de ser percibida por nuestra vista. La luz es refractada al cambiar su medio de transmisión. Si preguntan qué es refractar, es cambiar de dirección y cambiar de elemento en el que se propaga. Por ejemplo, en este caso vamos a usar un vidrio, un vaso, lo llenamos de agua, un cuaderno o cualquier textura que no sea blanca porque es mucho más difícil verla, y una linterna, que en este caso va a ser la de nuestro teléfono. Para esto vamos a reflejar la luz en el agua y como pueden ver, la luz se refracta, es decir, cambia su dirección y es como si rebotara. Para los siguientes fenómenos físicos es necesario entender la estructura de un átomo y qué es un átomo. El átomo es la partícula más pequeña que existe en una sustancia. Por ejemplo, su composición es neutrones, protones y electrones. Los neutrones, como su nombre lo dice, poseen carga neutra, es igual su carga positiva que su carga negativa. Los protones poseen solo carga positiva y los electrones poseen carga negativa. Para esto tenemos una pila que, como bien lo sabemos, tiene una parte positiva y una parte negativa. En este momento hemos conectado dos alambritos de cobre y le hemos puesto esta parte de acá. Por estos conductores está pasando electricidad. No se puede ver porque la electricidad en este momento no se puede ver, pero si queremos ser un poco más específicos, podríamos coger nuestras manos y frotarlas sobre algo que no sea de la. El siguiente fenómeno es el magnetismo, uno de los fenómenos más misteriosos y a su vez más divertidos. En este fenómeno se habla sobre características de atracción y de repulsión. Son propiedades que tienen algunos metales y algunos imanes de poder conectarse o de poder repelerse entre ellos. Nos hablan de unas fuerzas dipolo, un polo positivo y un polo negativo. ¿Qué pasa cuando tenemos un polo positivo y un polo positivo? Cuando son iguales se van a repeler. Igual cuando tenemos un polo negativo y un polo negativo se van a repeler. Pueden coger en sus casas un imán, cualquier imán, y hacer eso. Cuando no se quieren unir, ninguno de estos dos, cuando no se quieren unir, es porque son positivo, positivo o negativo y negativo, es decir, son iguales y no tienen la propiedad de atracción. Mientras si tú tienes opuestos, es decir, uno negativo y uno positivo, fácilmente estos se pueden conectar, se pueden unir, se pueden atraer. Igual si tú tienes negativo, tú tienes positivo, se van a atraer. Si tú coges el imán y se pegan es porque los dos polos son diferentes, es decir, que se van a atraer. Para que entiendan un poco mejor estas fuerzas de atracción que tienen entre los polos, tenemos este ejemplo. Este es una barra de imán con sus dos polos. En este caso no va a ser positivo o negativo, sino va a ser norte y sur. La S hace referencia al sur y la N al norte. Esto es una N que hace referencia al norte y esto es una S que hace referencia al sur. Entonces, como hemos dicho, cuando son iguales, es decir, norte, norte, ¿qué va a pasar? Se va a repeler. Pero si tenemos norte, sur, es decir, diferentes polos, ¿qué va a pasar? Se van a atraer por las propiedades que tiene el magnetismo y esos materiales como los imanes. Existe un material en la naturaleza
un mineral que se llama magnetita o una piedra de imán. Esta tiene la propiedad de atraer a los metales, como por ejemplo el níquel, el cobalto, el hierro. Pueden ser algunos de los materiales más comunes en el cual el imán se atrae por los metales. Para tener una mayor claridad sobre la atracción y la repulsión, tenemos acá un imán. Vamos a conectarlo con este imán a ver qué va a suceder. Como pueden evidenciar, se está repeliendo entre ellos. ¿Qué quiere decir esto? Que los dos polos son polos iguales, son polo sur y polo sur. Pero en el caso que yo le coloque, este se va a pegar. ¿Por qué? Porque este es el polo norte y el polo sur, es decir, que son diferentes y se van a atraer. Uno de los términos que se tocan en el magnetismo es el campo magnético. Acá estamos dibujando un imán que nos va a representar ese campo magnético. El imán va a poseer dos polos que los vamos a dibujar. Un polo hacia un costado, que se dibuja la N para representar el polo norte, y la S para representar el polo sur. Existen unas líneas de campo que son imaginarias, pero acá las vamos a dibujar. Estas líneas de campo revelan la forma del campo, que emergen de polo norte a polo sur y en un sentido contrario, de norte a sur y viceversa. Es así como se evidencian las líneas del campo dentro de un imán. Si nos sigamos sorprendiendo y maravillando de este mundo de la física, vamos a hacer un experimento sobre el magnetismo. Para ello vamos a necesitar dos botellas, pueden ser las mismas que utilizamos para el experimento de la inercia, y la vamos a ubicar de esta manera, frente a frente. Vamos a coger una regla, la pueden tener en sus casas, cualquier regla les puede servir, que sea de 30 centímetros mínimo. Esta tiene por ahí 50, no hay problema. Le vamos a poner encima de los picos de la botella dos imanes, no importa el diámetro, y los vamos a conectar en la botella. No es necesario utilizar ni cinta, ni silicona, ni pegante, porque como les había explicado, se conectan, se atraen entre ellos. Vamos a necesitar también este frasquito que va a servir de soporte. Si un frasco de Nescafé, pueden utilizar otro frasco de vidrio, no importa. Y vamos además a utilizar estas tres arandelas. Deben de ser de diferentes tamaños. Y tengan en cuenta que debe también ser un metal, puede ser hierro. Estas tres arandelas no les va a servir ni plástico ni otro material que no sea metal, porque el imán no se va a conectar. Vamos a ubicar de la siguiente manera. Primero la más grande, luego la mediana y luego la pequeña. Y la vamos a soltar. ¿Ustedes qué creen? ¿Que se va a caer o que se va a quedar ahí? Pues soltémoslos. ¡Tarán! Y como les contaba, continuamos con el electromagnetismo. ¿Qué es el electromagnetismo? Es una parte de la física y un fenómeno físico que estudia y unifica los fenómenos eléctricos y magnéticos. Y para comprobar y para hacer nuestro experimento de electromagnetismo, tenemos una pila que tiene, como ya se los había dicho, dos conductores de energía y tenemos un imán. Este está cargado de energía y este de magnetismo. Vamos a ver.